Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Gabriel Labrador, quien es periodista del periódico digital El Faro, está esta mañana con nosotros y estaremos conversando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer, pero particularmente le ha dado una cobertura al caso denominado Destape a la corrupción del expresidente Elías Antonio Saca. Conoceremos todas las intimidades del proceso y hasta este momento qué es lo que se ha conocido luego de que desfilen precisamente elemento probatorio por parte del Ministerio Público dentro de una audiencia donde el presidente Saca y compañía ya han aceptado la comisión de los hechos delictivos imputados hacia su persona, como el delito lavado de dinero, entre otros. Aguánteme un ratito. Primero, quiero saludar a quien hace posible mañana tras mañana el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro amigo Gabriel Labrador del periódico digital El Faro. Gabriel, muy buenos días nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer, un gusto estar aquí con vos y los invitados. Gracias por hacer espacio. Sabemos que luego de acá vas a incorporarte nuevamente, que le has estado dando cobertura al caso denominado Destape a la corrupción del expresidente Elías Antonio Saca. Voy rápido. Gabriel, muchas personas se quedaron en el país, muchos factores reales de poder, tanques de pensamiento, de pronto se quedaron como admirados, luego entendieron bajo las declaraciones del expresidente Saca, pero luego de confirmar el fiscal general cuáles fueron las razones. Y es que en alguna medida esto nos lleva bajo la motivación del fiscal general de la República en decir, señores, hemos llegado a un acuerdo en estos términos porque yo no sé mañana, como dice la canción de Luis Enrique, el día de mañana pueden negociar, y yo lo he dicho abiertamente como un abogado, hay jueces realmente de altura, pero hay otros tribunales que representan una verdadera cloaca, una tapadera en este país, donde muchos solamente les hace falta el pliego tarifario de cuánto vale cada delito detrás de precisamente del tribunal. Y él dice, esto lo pueden arreglar en la sala, lo pueden arreglar en la Cámara, esto lo pueden arreglar el día de mañana desde una sala de lo constitucional, etcétera. Y llega a un arreglo en el cual dice, señores, magnífico, pero ustedes se abstienen el día de mañana de presentar cualquier tipo de apelación por la aceptación de los hechos. ¿Qué se supo en primera instancia bajo la declaración del señor Saca? Por favor. Ok, la declaración del expresidente Saca fue sumamente colorida en detalles. ¿Reveladora? Reveladora, diría yo. Muchas de las sospechas que hasta ahora teníamos, la construcción de la mansión Saca, por ejemplo, en el Cantón El Carmen, en las faldas del volcán, su acuerdo con agencias de publicidad o las razones que estaban detrás del enriquecimiento de las empresas. ¿Por qué? O sea, todo eso lo confirmó de que todo ese dinero venía proveniente de Casa Presidencial y venía proveniente de la partida de gastos reservados. También confirmó, por ejemplo, que las tarjetas de crédito de su esposa recibía fondos, se pagaron con eso, se pagaron viajes de amistades. Por ejemplo, hay alguien que él define como de mucha confianza, Jorge Hernández, el ex periodista de televisión, lo acompañó en un viaje, bueno, en varios viajes, por lo menos 10 o 15 viajes, y el expresidente confesó eso, que lo acompañó a Egipto, al Cairo, a Jordania, y con todos los gastos pagados bajo la sombría de que Jorge Hernández, que entonces era periodista de TSS, iba a hacer una cobertura favorable de lo que estaba haciendo el presidente El Salvador en Irak, que eran aquellos batallones Cucatlán, si bien te acuerdas. También había viajes con amigos. Por ejemplo, el expresidente comentaba que hay un ex empleado del grupo Samis que se llama Tito Herrera Valle,
que es un motorista del grupo Samix que lo acompañó, y él confesó de que él no tenía razón por la cual ir, y le pagó el viaje para estos destinos: Nueva York, Egipto. ¿Con fondos públicos? Con fondos públicos. También el expresidente confesó que fue el ex director de impuestos internos Irving Pavel Toches, que fue presidente de CEL, que fue también auditor externo de las empresas de Saca, quien le ayudó al expresidente a lavar dinero. El expresidente dijo una frase bien curiosa, dijo: yo no sabía cómo hacer para manejar todo este dinero, o sea, cómo ocultarle el rastro. Y fue ahí donde busqué a un amigo, dice, que es Irving Pavel Toches, expresidente de CEL, que por ahora no está en investigación. Bueno, la fiscalía dice que está en investigación este señor, pero digamos que yo creo que la fiscalía se ha tardado mucho en investigar o armar un caso contra él, porque desde 2013, cuando el Faro publicó la construcción de la mansión en las faldas del volcán, el nombre de él, Irving Pavel, salía repetido como un aparente prestanombre. Ahora el expresidente confirma que él era un prestanombre, así como otros señores como Carlos Gamero Quintana y bueno, otras personas que eran sus prestanombres, que le servían a él para comprar inmuebles, para comprar propiedades, y son de esas las que ahora está echando mano la fiscalía para intentar recuperar parte de los 301 millones de dólares. El acuerdo con la fiscalía, yo creo que es un triunfo de la defensa, en el sentido que, pues sí, ellos a lo mejor podían enfrentar como, no sé, 15 años de cárcel, 30 años de cárcel, y ahora estarán enfrentando 10 años de cárcel máximo, ¿no? En algunos casos, como el exsecretario de Juventud, César Funes, y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, recibirán 5 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, cuando la pena que está escrita en la ley es mucho más grande, de 12 a 15 años por lo menos. Pero este acuerdo sí creo que es un poco oscuro, no sabemos bien las razones por las cuales se pactó esto. Si bien el fiscal tiene razón, como tú decías, de pensar que hay cámaras o magistrados de Corte Suprema que son corruptos, en el eventual caso de que la defensa apele algo, ¿verdad? Apele una resolución, si bien existe esa posibilidad, creo que del fiscal no podemos pensar en hipótesis o en conjeturas. O sea, yo creo que el fiscal se ve mal cuando dice: es que prefiero pájaro en mano que 100 volando. Lo que pasa es que en alguna medida, Gabriel, bueno, los abogados, nosotros conocemos cuál es el ambiente en el cual nosotros nos movemos, y hay ciertos abogados que defienden a ciertos imputados que nosotros sabemos el personaje que son, número uno, ¿verdad? Número uno. Y número dos, al fiscal general, en alguna medida, en estos 3 años de su ejercicio al frente del Ministerio Público, se le han caído eventualmente algunos casos que no tienen ningún tipo de razón para que se le hayan caído. En ejemplo, tú ves en alguna medida cómo se le quita un pasaporte al empresario Enrique Rice, pero automáticamente la jueza estuvo: le voy a dar medidas, no, mejor no, se las revocaban, no, mejor no. ¿Tú te recordás de esa situación? De pronto, mire, necesito una fianza, aquí la tengo inmediatamente, número uno. Es decir, la administración de justicia de pronto como que no te genera confianza, pero hay un caso más relevante, y son los casos de enriquecimiento ilícito, cuando vienen y condenan a la esposa de Reinaldo Cardosa, pero a él no. Entonces tú te quedas: espérame, ¿y esto cómo se come? Entonces el fiscal en alguna medida también tiene respaldo de ciertas resoluciones que dicen: no, mire, esto puede volver a suceder en un caso que nos ha costado tanto poderlo sustentar. Alguien diría: mire, yo no creo que así sea, tiene 3 criteriados de oportunidad solo en este caso, pero nosotros hemos visto muertos tirando basura en este país, ¿cierto? Claro, sí, pero es cierto, el sistema judicial es una cloaca en muchos aspectos. En otros casos hay personas muy lúcidas, quizás la mayoría, si no, este país estaría, ¿verdad?, peor de lo que está. Pero si hay pruebas o si ya hay muchas sospechas sobre ciertos personajes, creo que el fiscal le conviene iniciar investigaciones o anunciar, pedirle a la Corte Suprema de Justicia, a la sección de investigación profesional y judicial,
que activen sus controles y que sancionen a este tipo de magistrados. Es decir, creo que el fiscal, o sea, es una buena estrategia, creo yo. O sea, nadie creo que puede quitarle el mérito de que está condenando al primer expresidente que admite corrupción, pero que si tiene sospechas sobre jueces, magistrados de Cámara o magistrados de Corte Suprema de Justicia, hace rato debió haber comenzado un proceso contra ellos. El fiscal tiene respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Creo que a partir Creo que tiene respaldo de la Embajada Americana y de la mayoría de salvadoreños. Claro, pero hay que pensar en algo, que en realidad el respaldo de él es porque los fiscales anteriores sí son un baremo muy bajo, creo yo. O sea, Luis Martínez al inicio de su gestión parecía un fiscal que estaba haciendo cosas que nadie más había hecho. Tocar alcaldes, investigar a algunos políticos, el caso Selenel. Claro, ahora sabemos quién es Luis Martínez, ahora sabemos que él es alguien que negoció con sus investigaciones. Entonces, y que iba a traer sobresueldo, si le podríamos llamar, porque no era sobresueldo, era soborno a casa presidencial. Entonces, si él había dejado la varita, el baremo tan bajo, pues cualquiera que viniera como Douglas Meléndez, cualquier cosa que hiciera, iba a sobresalir. O tú te imaginas, comparando Douglas Meléndez con Romeo Barahona o Félix Carrizafi o quién más, Belisario Artiga, Córdoba Castellano, Melara Granillo, etcétera. Creo que hay un salto de calidad enorme, pero que, claro, eso sí lo comparamos con los fiscales que tuvimos antes. No necesariamente es lo deseable, pero no está mal. Ahora, yo creo que sí merecemos un poquito más de transparencia sobre las razones por las cuales, o sea, razones fácticas de por qué negoció. Pensar en escenarios posibles como que la Cámara o la Corte resuelva en contra o en una apelación es una realidad, pero si ya tiene identificados ciertos personajes debería investigarlos mejor. Y el otro argumento son lo de los 2 años, lo de los 2 años que se les acaba en octubre a los procesados. La ley dice, ¿verdad?, que nadie puede estar en detención provisional más de 24 meses. Sí, podrían regresar con arresto domiciliario a su casa. Y ahí... no porque tendría seguridad. Cierto, es sí, decir, pero además tú te recordás aquella escalada de casos que los juzgados especializados no podían sacar y le pusieron obviamente un stop y le dijeron no, es que no va a salir con una nueva interpretación y ya no salieron. Ya. ¿Tú te recordás? Sí, entonces ves, ese argumento de la fiscalía creo que se cae un poco porque el fiscal dijo que también ese argumento como para buscar ya que mejor la condena para no llegar a octubre. ¿No te parece a ti que este acuerdo va sobre otros hechos que no hemos conocido? ¿No te parece que el señor Saca le está ayudando a la Fiscalía a consecuencia de este acuerdo a identificar otros hechos? Porque en entrevistas del fiscal a mí me llamó la atención, Gabriel, 2 temas. La primera es cuando él dijo, señores, de estos elementos que nos ha dado el señor Saca, nosotros vamos para una investigación y la próxima semana esperen ustedes nuevas sorpresas, esperen nuevos hechos. Y adicionalmente habló, hay varias personas que no quieren que yo me reelija. Y habló puntualmente el empresario Enrique Raiz y el cartel de Texas. ¿No te parece a ti que hay otro tipo de colaboración debajo de la mesa del expresidente Saca hacia la Fiscalía General de la República? Yo creo que es a lo mejor un apoyo indirecto. O sea, lastimosamente no tengo hechos como para decir sí, ¿verdad? El equipo de apoyo de Tony Saca está buscando la reelección del fiscal, pero yo creo que haciendo una lectura de los hechos, podemos decir que el ambiente de reelección que está buscando el ex fiscal general sí es un escenario que está influyendo demasiado en sus decisiones, porque con este tipo de acuerdos queda bien con el ex fiscal, con el partido Arena, porque digamos que al reducir la cantidad de pruebas de todo lo que se tenía del desfalco en el gobierno de Arena, a reducirlo a una versión reducida, un resumen de los hechos, eso de alguna manera beneficia a Arena.
también obviamente se beneficia al grupo del presidente Saca. Es decir, beneficia a Arena porque no lo alargás hasta el 3 de febrero del día de las elecciones. No, beneficia a Arena porque no desfilan el montón de pruebas, los 300 testigos de exfuncionarios de Arena, o que algunos siguen ahí, o no se ventila en la audiencia pública todos los hechos que estaban ahora, en Gabriel, los papeles. ¿no te parece, porque ya he abordado ese tema, pero no te parece que nada más es una percepción de que beneficia a Arena? Y es que el presidente Saca fue bien claro y dijo: todos mis exfuncionarios, todos recibieron sobresueldo. Tenemos el listado de los 500 que él mismo, por medio de su defensa técnica, solicitó, y ya sabemos con nombre y apellidos quiénes son. ¿No crees que tú de que ya no es necesario que desfilen? Además, ellos ya llegaron a la fiscalía en su momento. Pero solo 8 confesaron que sí recibían, ¿verdad? Pues sí, pero el expresidente Saca te está diciendo: señores, Todo aunque recién. ellos acá hubieran venido a decir todo lo contrario, ellos bajo juramento no podían negarlo, cometían delito. Y si ellos aceptaban que sí, inmediatamente tenían que ser procesados por evasión fiscal. Pues sí, pero lo que voy a Pero decir, él tiró el atarrayazo y él dijo: sí, todos. pero no se judicializa eso, queda como una verdad que al final no tiene consecuencias jurídicas. No se judicializa los dichos de ellos, pero lo que el presidente ha dicho puede ser utilizado para procesar a otros, porque eso sí es prueba. Por eso es que muchos no entienden en el sentido de decir: miren, magnífico, ¿por qué no le dieron un procedimiento solo al presidente Saca? Y lo que él dijera, ocuparlo para condenar a Funes, etcétera, etcétera. Mira, lo que creo es que es parte de un acuerdo, ¿no? Ok, a eso me refiero. El expresidente Saca quiere proteger a su equipo, su gente de confianza, de alguna manera proteger a Gana, creo yo. Pero insisto, vaya, al ser el procedimiento abreviado lo que hace es reducir la versión de los hechos, es decir, en la acusación aparecen muchos aspectos, donaciones a partidos políticos o financiamiento. Por ponerlo en un caso concreto, se había dicho en el documento que en el documento de acusación de la Fiscalía que Arena había recibido 7.6 millones de dólares. 7.6 millones de dólares, de los cuales de esos 7.6 ya solo se está hablando de 400.000. ¿Ves? Entonces con el acuerdo lo que se hace es que tenías una versión de la verdad, esa que está a la luz del día. Pero lo que está en el juicio ahora solo es una parte, porque se está hablando ya no de los 7.6 millones de dólares, por ejemplo, que llegaron a Arena, sino solo de los 400.000. Es decir, a Arena le conviene salir lo menos posible salpicado al respecto. Cuando el charco en el que estaba Arena era de este vuelo, pero al final queda así porque solo de eso vas a procesar en el proceso abreviado, eso de alguna manera es un beneficio para el partido. Es cierto, Arena está perjudicada ahorita con este caso, que es lo que quiere Tony Saca. Que por cierto, por eso se enojó el fiscal Mario Hueso adentro de la audiencia cuando Saca empezó primero a justificarse y después a decir que había entregado millones a Arena, cuando el acuerdo solo decía que 400.000. Es decir, el acuerdo entre Fiscalía y Defensa dice que solo hay que hablar de los 400.000 dólares que recibe Arena. ¿Por qué le molestó eso al fiscal? Porque no era parte del... Porque cuando Tony Saca empieza a decir que no solo había recibido 400.000 dólares el partido, sino que 7.6 o varios millones, el fiscal dijo: hey, momento, no tenemos la orden de hablar de eso en este proceso judicial, solo hablemos de los 400.000. Entonces ahí se levantó, dijo: señores, si el imputado sigue confesando ese tipo de cosas, no nos interesa seguir en el proceso abreviado. Entonces, o sea, a lo que voy es esto, de que los hechos que se están conociendo ahora en la audiencia son bastante reducidos respecto de lo que había en un inicio, que era un montón. Eso beneficia a Arena. También sale ganando Tony Saca porque tiene una condena pequeña, ya básicamente vivió 2 años en la cárcel, su condena será de 8 años. Es decir, es un ganar-ganar, creo yo. 3 años más y puede buscar la media pena. Exacto, y quien quita, yo recuerdo, tú lo sabrás mejor, no sé, ya ha habido reformas que se toman en cuenta los días de cárcel como megamillas, ¿verdad? 2 por 1. 2 por 1, 3 por 1 incluso,
hay que estar pendiente de ese tipo de reformas. Hay en discusión un dictamen de reformas al sistema penitenciario. Ahorita no, creo que no hay nada que hable sobre cómo contar los días de cárcel, pero hay que estar pendiente de eso. Bueno, porque ya ha ocurrido aquí en el partido país. Arena ha tocado la alarma ahorita con la elección de magistrados, porque en alguna medida se prevé que por medio de la Sala de lo Constitucional se le podría dar una salida al caso de Tony Saca y que inmediatamente, no un indulto, porque eso le corresponde ciertamente a otra autoridad. Estoy hablando precisamente de un, por ejemplo, recurso que podría interponer en la Sala de lo Constitucional y ser beneficiado el expresidente Saca y compañía. Cabal. Sí, o sea, hay múltiples salidas como para que Tony Saca no pase en la cárcel tanto tiempo después de recibir la condena de 10 años. Yo creo que algo que queda en evidente en este caso, Sergio, es que el expresidente Tony Saca no ha dejado de tener poder. Es una persona muy hábil, tiene magistrados de Corte Suprema de Justicia, tiene diputados, tiene alcaldes, tendrá mucha gente que lo quiere y que todavía es parte de su plan político. Cuando tú me decís que no ha dejado de tener poder, ¿tú crees que en alguna medida lo que yo he escuchado cuando me dicen que la negociación de Ghana para que llegara el señor Bukele no solamente se hizo entre él y el señor Herbert Saca, sino que también se estaba haciendo desde el sector 9 de Mariona? Sí, yo creo que, a ver, yo no sé si llegaron al penal, ¿verdad? Pero sí, Tony Saca tuvo mucho que ver. Yo creo que Ghana, por los testimonios que cabal nos llegan a nosotros como periodistas, gente que Tony está Saca dentro, tuvo que ver en la negociación de Ghana con el señor Bukele. todo lo que hace Ghana tiene que ver con Tony Saca, todo lo que hace Ghana. Todo lo que hace Ghana tiene que ver con los intereses del expresidente Saca. Probablemente estaremos publicando ese tipo de cosas más adelante, probablemente no, pero creo que es algo que escuchamos permanentemente y que creo que es algo que merece poner la atención. O sea, que le pongamos atención periodística. Ghana, de hecho, el exdiputado Miguel Ángel Agües Carrá, uno de los fundadores de Ghana, que antes estaba en Arena, exacto. En una entrevista con Alfaro hace unos años, él dijo que Ghana había surgido solo con el apoyo de Herbert Saca, un grande apoyo financiero. Herbert Saca aparece como un financista de Arena en las listas actuales de transparencia activa en el sitio de donantes de partidos. Aparece con donaciones, digamos, no millonarias, ¿verdad? Por supuesto, pero sí de varios miles. Es decir, hay una vinculación entre Ghana y Herbert Saca, y todos sabemos qué era Herbert Saca en el gobierno de Saca. Y también lo hemos visto en algunos documentos. Bueno, como ustedes lo han ubicado, era un operador político. Cabal. Y creo que se heredó de la presidencia Saca a la presidencia Funes. No creo, es así. Hay varios testaferros incluso que heredó la administración Saca a la administración Funes. Está el señor Irving Toches, está el señor Gamero Quintana, que es prófugo, que eran prestanombres. Entonces vemos que hay como, el expresidente y el expresidente Saca y Funes, por ejemplo, eran amigos, así lo dicen varios testigos. Y por ejemplo, sabemos que la presidencia Saca la presidencia Funes financió la segunda campaña de Tony Saca de unidad. Hay dos testigos que hablan de ello, dos testigos criteriados que hablan de que el acuerdo era que de Capres de Funes salieran $6 millones, al final solo se entregaron 5.85 y hubo un par de reclamos del grupo de Saca y compañía hacia Funes porque no les entregó los 6 millones completos, sino solo 5.85 millones. Todo esto a lo que voy es que, bueno, Unidad era una alianza entre Ghana, PCN, PDC. O sea, vemos, todo está relacionado. Ghana al final es un partido que ciertamente es una tercera vía, pero que lastimosamente se ha caracterizado por
alianzas un tanto oscuras, me parece, sobre todo por algunos hechos que involucran a sus miembros. Recordemos lo insisto siempre cada vez que vengo aquí, lo de la donación de la asamblea mientras Gallegos era presidente a la ONG de la esposa de Gallegos y ese tipo de cuestiones. Creo que Gana es un partido que cambió el escenario político salvadoreño a partir de 2009-2010, pero que cada vez más se está como empeñando en quedar mal, porque por ejemplo está promoviendo a un par de candidatos a la Corte Suprema de Justicia que no tienen las credenciales suficientes, creo yo. Mencionábamos en el programa anterior que estuve aquí a Carlos Pineda, que es el jefe de probidad, que digamos tiene algunos cuestionamientos sobre cómo procesó los casos de probidad, y también la Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid, que en las evaluaciones que se hicieron en este proceso pues no ha quedado como la mejor. La señora de Torrento, Marenco de Torrento, también es una carta de Gana, pero ella ha sido condenada 2 veces por el Tribunal de Ética por favorecer a familiares. Entonces Gana como que permanentemente está tropezando sobre la misma piedra, que es cuestiones de transparencia, donde no parece bien evaluada. De hecho, cuando entró Bukele, mucha gente se decepcionó de Bukele, de Nayib Bukele. Hablé con alguna gente que hacen encuestas y me decían que el propio Nayib sabía que al entrar a Gana su popularidad bajaba por lo menos 19 puntos. ¿Por qué? Porque Gana no es bien vista por buena parte de la población. En el interior yo creo que es muy fuerte Gana, en el interior de la República, porque ciertamente la gente en el interior ya está cansada de Arena y del FMLN, y cualquier tercera vía como que oxigena. Ya dan por descontada la corrupción, entonces dicen, bueno, si Bukele es nuestro líder y él cree que lo mejor es entrar a Gana, pues bienvenido sea, ¿no? Pero hay otra gente que sí resiente eso. De manera que este proceso de Tony Saca es una carta sobre el tablero en el que Gana y sus personeros, especialmente el diputado Gallegos, creo que lo están utilizando en las negociaciones. La política es así, ¿no? O sea, la política son negociaciones. No sé si en algún momento llegaremos a conocer todo lo que se discute en una mesa de negociación, pero yo creo que esa es la aspiración que tenemos que tener, conocer Gabriel, los detalles. Aguánteme un ratito, tengo que hacer una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importar de dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Gabriel Labrador del periódico digital El Faro, seguimos conversando nosotros sobre este mismo caso, el destape a la corrupción, como fue denominado. Han llamado la atención una gran cantidad de cosas. Uno de ellos, por ejemplo,
que Gana niega haber recibido dinero en este movimiento Unidad que llevó al expresidente Saca en su segunda edición como candidato. Pero el coronel Almendaris del PCN sale al paso y dice, no, mire señores, hay que aceptar las consecuencias de los hechos. Todos recibimos dinero, no sabíamos muy probablemente de dónde venía, pero Gana negar que dónde venía, bajo el andamiaje de que el señor Funes como presidente articuló, casi ordenó que todos los astros se alinearan precisamente para llevarlo como candidato. O sea, ¿por qué siguen negando esto, Gabriel? Yo creo que parte del pecado de origen de nuestro sistema político es que está cimentado sobre bases poco transparentes. Es decir, no hay manera de saber cómo se financia un partido político. Las reformas son recientes y ya se obliga a los partidos políticos a transparentar su financiamiento. Pero son pírricas, casi risibles las reformas. Sí, pero por ejemplo todavía no está regulado que, si un canal decide financiarle la campaña aérea a un partido político, sin que el partido se dé cuenta, ese dinero que ayuda al partido, pero que nunca el Tribunal Supremo Electoral va a saber, o el Ministerio de Hacienda, o lo que sea. O sea, hay miles de maneras de financiar un partido político sin necesariamente darle dinero a un político. O sea, entonces creo que hay mucha oscuridad. No, que te compre un anuncio, pero le da 6. Cabal. O que le haces un montón de comerciales y que te pague después y hagan una compensación. Sí, o lo das como deuda perdida más adelante. Exacto, o una deuda que nunca te van a pagar. Es decir, hay muchas maneras. Y eso sí, por eso es que el financiamiento de Unidad es tan llamativo porque todos vemos que el expresidente Saca era una persona exitosa en sus radios, todo, y me imagino que tenía ayuda de empresarios, pero no sabíamos en ese momento, en 2013-2014, que su amistad con Mauricio Funes era tal de que habían acordado que para ayudarle al movimiento político a Tony Saca iban a necesitar $6 millones. Es curioso que, por ejemplo, Funes y Saca se reunieran en una casa de la colonia Cumbres de Cuscatlán para discutir esto, sobre cómo hacer para financiar Unidad. Hay dos testigos que narran esas reuniones. ¿A dónde se reunieron geográficamente? En una avenida de la avenida Xochiquetzal de la colonia Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, aquí en La Libertad. Esa era una casa, ahí hay varias casas de Tony Saca, él las reportó ahorita en el juicio como suyas. Una de esas casas se la vendió Tony Saca a Mauricio Funes. No sé por cuánto, ¿verdad? Pero lo chistoso fue esto, de que, por ejemplo, Funes quería comprar esa casa y Funes se sintió espantado cuando Saca le dijo el precio de la casa. Le dijo, esta casa, Mauricio, te va a costar tanto, no tengo la cifra. Pero viene Funes y le dice, no hombre, hagamos una cosa. Yo te pago tanto dinero, pero ¿te acordás aquel dinero que te di para tu campaña de Unidad? Sé que te sobró dinero, así que agarra de eso, yo solo te doy un sobrante y te quedas con y me quedo con la casa. Es decir, estaban negociando como que dos cheros se prestan 5 pesos y eso es lo llamativo. Sí, la diferencia, ¿no? Es que eran fondos públicos. Que era salida de la partida secreta. Entonces todo eso se puede negar porque en realidad nadie tiene mayores pruebas. Si uno ve la lista de donantes que ellos han reportado al Ministerio de Hacienda, por ningún lado asoma el dinero de Casa Presidencial, por ningún lado aparecen funcionarios. Es decir, hay maneras múltiples de ocultar cómo se financia un movimiento político. Así como hay maneras múltiples de ocultar, por ejemplo, quiénes son las ONGs que reciben fondos, por ejemplo, y que por cierto, la ONG del diputado Gallego devolvió muchos fondos a la Asamblea. Eso fue después que le descubriéramos que había $500,000 que habían salido de la Asamblea, por orden de la Asamblea,
a la ONG de la ¿Este señor Gallegos devolvió dinero a la asamblea? Él no, pero las ONGs que había beneficiado y que habían sido fundadas por la esposa de él, Julia Nora Romero de Gallegos, sí devolvieron dinero. Y que él dijo que desconocía que la presidenta era su esposa. En su momento. ¿Qué tal eso? Sí, en su momento solo dijo que sabía que su esposa era muy activa en organizaciones, en asociaciones de abogados y Sí. que no sabía. O sea, ¿cómo tú puedes tener desconocimiento con la persona que compartís el hecho marital? ¿Qué es lo que hace? O sea, contame, ¿cómo es eso? Sí, no sé, me imagino que, es decir, hay relaciones de relaciones. ¿verdad? Ok, él fue, una cosa me lleva a la otra, y es que él estaba siendo procesado luego de darle una gran cantidad de facilidades, como a Cifrido Reyes, 3 meses para que dilucidara este tema en Corte Suprema del enriquecimiento ilícito. Pero ¿cómo es que la semana pasada el jefe de Providad, candidato a magistrado y que no ha renunciado y que lo investigó a él y que lo llevó ese caso dentro de los 6 a Corte Plena, ahora él recomienda que mejor ya no? Así quedamos, o sea, contame cómo se come? Dios mío, es que... En El Faro publicamos un artículo hace un par de semanas sobre un recomendable que daba Carlos Pineda para absolver a Guillermo Gallegos de los indicios de enriquecimiento ilícito. Todos sabemos que la decisión la toma la Corte Plena, pero él hace el recomendable según los papeles, según las pruebas. Ahora, según la investigación que él quiso o no quiso hacer, así de sencillo. no, y es curioso porque 2 cosas. Uno, en este recomendable, que tiene fecha el 16 de julio, Carlos Pineda dice lo siguiente: se recomienda absolver al diputado Gallegos porque tal y tal cosa, ya entraremos en eso. Pero 11 párrafos después, no me equivoco, sí, como 11 párrafos después dice, nota 2, 2 puntos. Si la Corte Plena quiere que resolvamos de manera distinta, lo sustentamos técnicamente. Es decir, les estaba dando un recomendable con 2 salidas, cuando todo el documento decía, estaba escrito de manera para absolverlo, pero al final ponía un último párrafo, decía, si esto, como diciendo, si esto no les convence, señores magistrados de la Corte de Suprema Justicia, lo podemos cambiar fácilmente y ustedes deciden. Algunos magistrados con los que habló este periódico, bueno, El Faro, perdón, decían que esto les parecía muy raro, como alguien que se supone que debe ser técnico recomienda 2 salidas ambiguas y contradictorias. Entonces, eso por un lado. Y 2, en el 22 de junio, o sea, antes de este recomendable, Carlos Pineda había redactado un informe en el que sí decía, hay indicios de enriquecimiento ilícito, hay que procesar por la vía civil al diputado Gallegos. Pero 20 días después se está recomendando lo contrario, en base a las mismas pruebas. Ahora, es importante decir de que a pesar de que Pineda absuelve a Gallegos, él mismo dice en su documento que no tiene manera de explicar el origen de más de $500,000, más de $500,000 en el patrimonio de Guillermo Gallegos. Él dice en un párrafo... ¿Cómo es eso que él no tiene forma de explicarlo? Se le dio 3 meses, era como 3 millones de enriquecimiento ilícito, pero sin embargo yo recomiendo que lo... O sea, Exacto. ¿Cómo se come eso? O sea... Lo que pasa es que hay una figura en todos estos procesos de probidad que se llama disponibilidad financiera. ¿Qué es esto? Es la definición que ocupan los magistrados y la sección de probidad para investigar si vos sos una persona que... cómo es tu comportamiento de tu bolsillo. Es decir, suman todos tus ingresos y suman todos tus gastos en determinado tiempo y después lo suman o lo restan, lo traslapan, y ven si hay un déficit o un superávit. En el caso de Gallegos, el superávit entre 2006 y 2015 era de $60,000. Es decir, bueno, él salía con déficit siempre, a excepción del primer periodo, 2006-2009, creo que tenía un superávit. De ahí en adelante, sus cuentas personales dan un déficit, pero como el patrimonio se calcula con base en tu familia, tu esposa, ella sí salía con superávit. Entonces,
al hacer el cruce, el grupo familiar de Gallegos sale con un superávit entonces de $60,000. Ahora, aquí viene lo interesante. A pesar de ese superávit, eso no quiere decir de que esté justificado el origen desconocido de los 500 millones, de los $500,000. O sea, el propio Propiedad, la sección de Propiedad, sabe que hay $500,000, más de $500,000 que no tienen justificación, que no se saben de dónde salieron. A pesar de eso, vienen este otro cálculo que hacen, que es la disponibilidad financiera, y dicen, bueno, a lo mejor suponemos que esa disponibilidad financiera justifica todas esas operaciones por más de $500,000. Entonces, es una suposición ligar las dos cosas, porque no se sabe de dónde sacaron, o sea, cuál es el cálculo, las transacciones concretas con las que Propiedad sumó los egresos y los ingresos, y cuáles son las transacciones que hacen que al final de 9 años Gallegos tenga disponibilidad financiera de como $600,000. No se sabe cómo se saca ese dinero. Tampoco se sabe de dónde salen esos $500,000 en operaciones que hizo Gallegos y su familia. Y aún así, Propiedad vincula las dos cifras y dice, bueno, como tenía la familia de Gallegos $600,000, entonces esto justifica lo que no sabemos dónde es, por lo tanto se absuelve. Así se explica y es una decisión, un criterio de corte plena que entiendo que se ha usado en varios casos y que no necesariamente explica el origen de fondos. ¿Qué tal si esos $500,000 o cualquiera, aunque sean $1,000 en el caso de algún alcalde, vienen de fuentes ilícitas? Solo porque el diputado tenía disponibilidad, el alcalde tenía disponibilidad financiera de $5,000, ¿van a perdonar esos $1,000 que recibió por una coima, por un soborno? Yo creo que no. Esas son las cosas de que no se pueden entender de la sección de Propiedad. Ahora, hay varias cosas que también nos llaman la atención, y es por qué el jefe de Propiedad no renuncia a Propiedad. Él dice que no tiene conflicto de interés porque él es un técnico. Él dice que él... Yo he conversado con Rodolfo González, por ejemplo, y él nos dijo, señores, antes de las elecciones, un año antes, él ya no estaba investigando, ya no lo hacía a profundidad, como lo hizo anteriormente. Eso nos extrañó de tal manera, luego se empadronó como candidato, si lo podríamos decir así, no renunciaba, es decir, era como una moneda de cambio. Yo estoy investigando a los que me van a elegir y les pido que me elijan. Y los casos prácticamente, o sea, tú como investigador sabrás que los casos antes del 4 de marzo estaban completamente no compresionados, estaban completamente parqueados, ¿cierto? Sí, o sea, tenían un retraso injustificado. Hubo un cruce de memorandos dentro de la Corte Suprema de Justicia entre febrero y marzo en los que el coordinador de la Comisión de Probidad y Ética de la Corte Suprema de Justicia, el entonces magistrado Sidney Blanco, se quejaba de la lentitud con la que estaban marchando el caso Gallegos, el caso Bukele, el caso Ana Vilma Escobar, el caso Luis Mario Rodríguez, el caso de Oscar Ortiz y el caso de no me acuerdo quién más. Estaba Cifrido Reyes, Ana Vilma Escobar, estaba Francisco Merino. No, ese no estaba entre los 6 casos. Que ya habían en Corte Plena. No, es que ese es el problema, que algunos ni siquiera habían llegado a Corte Plena. Habían 6 en Corte Plena de los que hemos mencionado, pero habían 60 en investigación, adicionalmente de todos los partidos políticos. Habían 6 que estaban en proceso de cocción, por decirlo así, pero que ya tenían un retraso enorme, de que ya se tenía pruebas de descargo y que aún así no habían subido a Corte Plena. Entonces ahí es cuando Sidney Blanco se queja del trabajo de la sección de probidad y le pide al presidente de la Corte Suprema que separen a Pineda, a Carlos Pineda, de 6 casos concretos, porque no hay retrasos injustificados. Esas son las palabras de Sidney Blanco en un memorando. Publicamos una nota de eso al respecto en marzo del año de 2018. Pasa el tiempo, se dan las elecciones y entonces comienzan a procesarse los casos. Llegamos a agosto, septiembre y todavía no hay resolución de algunos casos. Bueno, el caso Bukele
fue uno de los 6 que ya vio la luz, pero los demás siguen parqueados. Al final los magistrados de la sala, los ex magistrados de la sala fueron muy duros con Carlos Pineda, le señalaron varios errores, por ejemplo, que había dejado de investigar sociedades, es decir, si un diputado viene y dice que una sociedad le dio, no sé, $1 millón, pues Probidad se da satisfecha y dice, bueno, ese $1 millón ya sabemos de dónde vino, pero imagínense las sociedades fantasmas, lo que sea, eso ya no lo investiga Probidad. Y ese es un cambio de criterio que tuvo, según el magistrado Rodolfo González, desde agosto de 2017 para acá. Antes sí investigó a las sociedades, por ejemplo, en el caso Saca, en el caso Funes, en el caso de Leonel Flores, sí se investigaron ciertas sociedades que aparecían en los documentos. Después de agosto de 2017, cuando ya estaban los 6 casos estos, Ana Vilma Escobar, Oscar Ortiz, Cipriano Reyes, etcétera, ya no se ocupó ese criterio. Entonces al final Probidad cambió su forma de procesar. Pero él, Carlos Pineda, insiste en que él solo es un técnico y que ve los documentos y que en base a los documentos propone algo, pero que al final la decisión política la toman los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que por lo tanto él no tiene ningún conflicto de interés. Él dice que hay demasiados filtros como para pensar que él puede decidir sobre cómo va a terminar un caso de probidad. ¿Tendrá alguna razón? Yo creo, cuando él dice que él no toma la última decisión, sí, pero él yo creo que orienta el debate. Es decir, cuando presenta un caso y dice, a esto hay que absolverlo o a esto hay que condenarlo, en esto hay ciertas dudas, él está orientando ya el debate. Y precisamente está orientando el debate sobre personas investigadas de las que él se quiere beneficiar. Es decir, Carlos Pineda requiere el voto de esas personas a las que él está investigando. Por lo tanto, sí hay un conflicto de interés y así quedó consignado en las actas de corte plena de allá por el 22 de febrero y marzo. Muchos magistrados comentaban la necesidad de que se separase Carlos Pineda, ya sea parcialmente o totalmente, por su evidente conflicto de interés. Al final la corte plena lo dejó en el cargo, él sigue hasta ahora, y porque considera que al final pues hay muchos filtros que le permiten a él trabajar de manera independiente, pero no sé, creo que habría que pensar, ver con lupa cada uno de los casos. A lo mejor, bueno, él tiene de trabajar en la sección de probidad desde el año 97, sin duda es alguien que sabe cómo se manejan estos casos, pero creo que ha sido evidente que no es el mejor momento para estar presentando proyectos de resolución en un contexto en el que se está buscando a nuevos magistrados y él es uno de los que está aspirando y además está investigando a quienes lo van a elegir. Es decir, no es un cóctel adecuado, es una pócima dañina para la democracia. ¿No hay un aparente conflicto de intereses? Claro que sí, yo creo que sí. Perfecto. Vamos a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel, ¿por qué cuesta tanto poder elegir a magistrados? ¿Por qué se entrampa la elección con Carlos Pineda y con la señora procuradora? Es decir, ¿por qué habiendo un gran universo de candidatos probos, gente con trayectoria que no cabe duda alguna, y así como del día a la noche, gente que sigue teniendo afiliación partidaria, gente que ya fue condenada en diferentes instancias, en diferentes instituciones, ¿por qué no se elige? Si realmente la intención no es cubrirse, no es ser tapadera, no tener a gente genuflexa, dar la independencia que se merece luego de un piso muy alto que puso la Corte saliente, ¿por qué no terminan eligiendo? Creo que el problema está en que los partidos siguen tomando las decisiones como que estuviéramos en los primeros años de la posguerra. Es decir, con el fin de la guerra los partidos adquirieron un poder bastante grande y desde entonces no lo han querido soltar. Entonces todas las decisiones que ellos toman las quieren seguir haciendo al mismo estilo, ¿no? A puertas cerradas, con poco acceso de la prensa, con poco acceso de la ciudadanía, porque creen que así han venido trabajando y así deben seguir haciéndolo. Ese es el principal problema, siento yo, que hay una manera equivocada de concebir las decisiones de carácter
política. Hay diputados que consideran que las reuniones bilaterales entre partidos se justifica totalmente que se hagan en secreto porque es parte del lobby, pero creo que precisamente cuando es algo tan trascendental o estructural está en juego como la elección de la Sala de lo Constitucional o digamos los magistrados de la Corte, debería ser al contrario, debería ser un poco más abierto y debería ser menos arbitraria la elección. Por ahora no sabemos por qué los partidos están eligiendo a ciertos candidatos cuando las pruebas objetivas, las evaluaciones individuales que se le ha hecho, las entrevistas, no fueron las mejores. Todo eso debería estar bajo el escrutinio público permanentemente y es algo que no lo hemos visto. Reuniones en vacaciones, por ejemplo, en la semana de agosto estoy seguro que estuvieron reuniéndose, pero eso es a puerta cerrada. Por suerte hasta ahora no ha habido madrugón, ¿no? Pero poco falta para eso. Bueno, la final del Mundial entre Francia y Croacia en Rusia se estuvo a punto de elegir cuando todos los salvadoreños estaban viendo la final, ellos querían hacer un madrugón. Exacto, el domingo 15 de julio. Y tú, obviamente, sabedor dentro de la prensa de eso, sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Sí, claro, o sea, de hecho, ese fin de semana hubo intentos de reunirse en comisión política, en la Asamblea Legislativa, pero al final se suspendieron todas las reuniones porque no había consenso. Pero ¿por qué no hay consenso? Porque a saber qué argumentos tienen los partidos políticos para estar presentando a sus cartas. No sabemos por qué les parece adecuado, por ejemplo, promover a Aldo Cader o por qué les parece adecuado a Sergio Avilés o a Carlos Sánchez. Es decir, hay muchos criterios que la ciudadanía merece conocer, pero mientras no sepamos, los políticos tomarán las decisiones de manera secreta y creo que eso es lo que está entrampando todo. Yo creo que si tuviéramos acceso a todos los debates, ya estaríamos exigiendo cuentas. Es decir, los partidos políticos no quieren que sepamos por qué están discutiendo sobre ciertos individuos, porque el día que sepamos eso es el comienzo del fin de la partidocracia, y creo que es algo que los está caracterizando, que es esa resistencia de los partidos a ceder el poder que se les dio. Y no digo que no sea así, yo creo que los partidos políticos son el vehículo adecuado para representar al pueblo, pero óigase bien, representarlo, no tomar decisiones inconsultas, poco transparentes, sin que se sepa. Eso es bien distinto. Representar al pueblo requiere mecanismos de rendición de cuentas y comunicación constante con la ciudadanía. Si no hay eso, ellos están tomando las decisiones en base a sus propias conveniencias y en base a lo que le conviene a las cúpulas partidarias, sin más. El día que Leonardo Bonilla, el diputado no partidario, reclamó a los partidos políticos que estaban tomando decisiones poco transparentes, le echaron el camión todos los partidos. Sí, le pidieron que se retractara, que se disculpara, que no era así. Y yo creo que Leonardo Bonilla podrá tener muchos desaciertos, pero en eso sí creo que está poniendo el dedo sobre la llaga. Creo que está diciendo comentarios que le duelen a los partidos políticos, porque ciertamente estos partidos políticos no están acostumbrados a la rendición de cuentas real. Hacen pantomimas, hacen un circo, dicen que son transparentes, pero realmente las decisiones que interesan no sabemos cómo las están tomando. No estamos diciendo que los partidos políticos no tienen que negociar, por supuesto que sí, si ellos son los que representan al pueblo. Sí, pero una cosa es negociar y otra cosa es hacer negocio. Exacto. O sea, en todos los parlamentos del mundo hay negociaciones. Tú das algo, yo te doy algo, pero en pro de la misma población. Exacto, en el interés público domina. Okay. Pero aquí, mientras todo se haga secreto, cabe presumir de que lo están haciendo para beneficios personales. Ok, me voy a otra pausa. Al retornar, quiero que me comentes por qué el juzgado segundo de sentencia de San Salvador impide que la prensa entre a una audiencia de vista pública, y pública es pública. Pausa, volvemos.
Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Gabriel, ¿por qué le han impedido a la prensa el poder ingresar a una vista pública? La verdad que es un criterio que cuesta entender, siendo una vista pública, un juicio. Las vistas públicas son de acceso irrestricto. ¿Quién es el juez que ha tomado esa decisión? El Tribunal Segundo de Sentencia, que es colegiado. Ahorita solo recuerdo el nombre del presidente, que es José Luis Yamatei, y él consultó la decisión, entiendo, con los otros dos miembros del tribunal, y los que estábamos presenciando el juicio, Tony Saca, tuvimos que salir, entre ellos invitados especiales. Entiendo que había unos familiares de los procesados, había gente del gobierno observando, y todo el resto de la prensa tuvimos que salir en ese momento en el que declaró el testigo con régimen de protección. Y ese fue el argumento que ocupó el Tribunal Segundo de Sentencia, de que él tiene régimen de protección y que su testimonio, en realidad su testimonio no es reservado, solo su identidad, pero es algo curioso. El salón tenía una cortina de madera y un distorsionador de voz. Sí, un biombo. Claro, un biombo. Un distorsionador de voz y adicionalmente él llega encapuchado. Entonces, sí, o sea, no había manera de que los que estábamos ahí lo viéramos. No sabía que tenían rayos láser. Ustedes, según el criterio de un tribunal que, bueno, todos sabemos quién es ese tribunal, ¿verdad? Y bueno, es una razón por la cual muchos nos quejamos, pero al final no tuvimos más que acatar, y nos quedamos con las versiones de terceros, es decir, gente. ¿La Asociación de Periodistas ha dicho algo, APES? No. Creo que no, o a lo mejor si han dicho... ¿No es este el momento en el cual determina la existencia de ese organismo y la presidencia de ese organismo? Yo creo que sí es importante, Es una limitación a la libertad de expresión y por supuesto de cobertura de la prensa. Libertad de información, yo creo que siendo un caso tan trascendental, no deberían existir estos criterios, o al menos no con esa justificación. Esto es diametralmente opuesto al caso Flores, expresidente Francisco Flores, donde la prensa le dio una cobertura impresionante. ¿Por qué ahora que es vista pública no? Sí, digamos que también depende de cada juez, ¿no? ¿Te acordás? En aquel momento el juez quería ser fiscal, quería ser fiscal general de la República, ahorita sí. No recuerdo el nombre. Sí, ahora, lo que pasa es que está muy bien que dependa de un juez, pero la ley y los principios básicos están establecidos. No es un tema que quede al arbitrio del juez. Sí, ahora, yo creo que hay un debate sobre si un testigo con régimen de protección y cuya confesión sí tiene reserva en otro tribunal, merece un trato de reserva en otro juzgado, en otro tribunal. Ese creo que es un debate que a lo mejor tiene que discutirse bien. Los periodistas deberíamos de al menos elevar la voz para presentar una queja, porque me parece que es un caso de sumo interés cubrirlo. Y si ya había restricciones para saber la verdad debido al acuerdo de la Fiscalía con los defensores solo para hablar de algunas cosas de todo el caso que había,
esto viene a agravar más las cosas. ¿No se opuso la fiscalía ante esa decisión? Para nada. ¿No interpuso la defensa algún tipo de recurso? Interesante eso. Ninguno. Porque el no dar paso precisamente a ciertos elementos que ya hay un antecedente. Y usted recordará al juez que estaba llevando el caso del señor Flores, que quiso ponerle precisamente Orellana, que quiso ponerle una reserva a la Sala de lo Constitucional, mandó a levantar esa reserva el juez, que fue posteriormente trasladado y dijo: no señor, va a ser público. Es decir, ¿qué parte no se entiende el tribunal sobre este tema de la resolución de la Sala? Pues no hemos tenido oportunidad de cuestionar al tribunal. ¿Se recuerda usted? Era el juez Levi Gitalmir Orellana, perfecto. Claro. Se recuerda, ¿verdad? Sí. Mi problema, que a mí cuesta que se me olviden las cosas. Y la Sala mandó a ordenar y dijo: no señor, si es público, ojo, no era vista pública, era instrucción. Audiencia preliminar. Peor en una vista pública cuando es público, ¿se acuerda? Perfecto. Sí, es un argumento que, digamos, no, creo que hay mucho debate, mucha tela que cortar. Tengo poco tiempo, pero me quiero ir por último. ¿Qué pasa que se iban a dar a conocer la lista de los periodistas que recibieron dinero? ¿Qué pasa con eso? Porque si la prensa hubiera estado en ese momento, hubiera empezado a presionar que por qué no se le hacía con nombre y apellido la pregunta, que ya está resguardado en otro tribunal y que ya virtió esa información. ¿Por qué no podemos conocer quiénes son los miembros de la prensa, sea quien sea, yo creo que recibieron dinero? Sí, yo creo que la fiscalía, digamos, no está interesada en revelar eso. Sí. Por algún motivo. Listo, dejemos la fiscalía. ¿Y APES? Bueno, APES no ha dicho nada sobre esto. Tampoco, creo. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Yo creo que es un deber de todo el sistema dar a conocer quiénes son los periodistas que se vendieron o que recibían un trato antiético. Pero sí dieron a conocer los periodistas que andaban viajando. Sí. ¿Podemos conocer nombres? Todavía entiendo que no lo han dicho públicamente, pero sabemos que hay periodistas que sí viajaron, digamos. ¿Quiénes? Pero viajaron, digamos, eso es bien distinto al trato preferencial que tuvieron algunos para solo cobrar, para coberturas. ¿verdad? Ajá, digamos, hay periodistas que habrán viajado con Saca y compañía. Por ejemplo, se hablaba de Gabriel Tríos, de la prensa gráfica, el señor Chacón del Diario de Hoy, que hicieron coberturas, Álvaro Cruz Roja, pero que viajaron como parte de su labor periodística para cubrir ciertas visitas oficiales a Estados Unidos, a Brasil, pero eso, digamos, que está lejos de lo que todos queremos saber. Sí. No fueron tampoco costeados por Casa Presidencial. La cobertura estuvo costeada por... ¿Estuvo costeada esa cobertura por Casa Presidencial? Sí, digamos que al menos que ellos comprueben que el dinero no ocuparon nada, ¿verdad? Pero en los testimonios está recogido que ellos viajaron para hacer las coberturas. Pero todos queremos saber, creo yo, y creo que es un deber del periodismo, saber quiénes son los periodistas que se salieron del carril y que recibían un pago para cobertura favorable. Ahorita solo se sabe que era Jorge Hernández, el presentador de noticias de TCS, quien admitió recibir $10,000 de las administraciones Saca y Funes. Ok. ¿Dónde está Jorge Hernández? Porque lleva un caso paralelo a él. Ahorita está detenido, creo que está en Mariona, sí. Porque se especuló y se decía, mire, ¿a dónde está? Porque no está en Mariona, ya no está en la DAN, ¿dónde está? Y no se ha dado respuesta. No tengo idea, ahí sí que no sabemos. ¿Cómo se puede perder un reo? No creo que se haya perdido, ¿verdad? No, porque las autoridades no dicen, ¿cómo se puede perder un reo? No sé. No. Gabriel, un placer, gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, de la cobertura y del fin de este caso denominado Destape a la Corrupción. Y por supuesto, vamos a estar tocando tu puerta. Chévere. ¿Okay? Estoy disponible, sí. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy. Qué belleza en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comenten el resto del día. Será hasta el día de mañana y por supuesto, una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.